Muy buenas tardes, amados nuestros. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles nuevamente. Gracias a Dios por su misericordia. Amados míos, en este día vamos a iniciar con una nueva serie. 7 predicaciones con el título de la serie Único en su clase. Estaremos analizando a 7 personas del Antiguo Testamento que por lo que hicieron fueron únicos. Vamos a analizar sus conductas, su carácter, sus obras, o sea, lo que ellos hicieron, lo que dejaron de hacer incluso, que los hicieron únicos. Y si tú y yo tenemos un Dios único, porque fuera de Él no hay Dios, Él es el único Dios verdadero, y Él nos llama a nosotros también a ser únicos, hijos de Dios únicos. Y es en ese sentido que va direccionada nuestras prédicas, para que tú y yo seamos diferentes al común de las personas, que seamos diferentes a las personas que transitan por la senda ancha que conduce a un mal final, y transitemos por la senda angosta que conduce a la vida eterna. Así es que bienvenidos a esta serie. Vamos a empezar con nuestra primer prédica. Nuestra primer prédica está sustentada en el libro de Génesis, el libro de los orígenes. Y es una verídica historia, incluso validada por la ciencia, por los científicos, por personas expertas en ello, y que seguramente usted la ha escuchado muchas veces, la ha visto a lo mejor en dibujos animados o en películas. Sí, se trata sobre Noé. Noé fue único en su trabajo. Por supuesto, él fue único en muchas cosas. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando la maldad era mucha, hubo una sola persona que encontró gracia delante de Dios. Fue único en gracia también. Pero para el efecto que corresponde a nuestra temática, vamos a ver la perspectiva en relación a su encomienda. Porque tú y yo tenemos una encomienda que desarrollar. Y tenemos que ser únicos en ella para glorificar el nombre del Señor. Así es que te invito a que vayas a la Escritura, a la Biblia, a la palabra escrita, en el capítulo número 6 de Génesis, verso 22, dice la Biblia así: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Cuando desarrollaba este bosquejo, me acordé de hace tiempo, bueno, no fue en este año, tiempo atrás, mi hijo, que esto también lleva el nombre de Noé. Yo le puse Noé porque le dije al Señor, Señor, le voy a poner Noé, César Noé, César por mi segundo nombre, pero le dije, le voy a poner Noé por si tú quieres usarlo como predicador. Y doy gracias a Dios que Dios lo está usando como predicador. Y así mis otros 2 hijos, Jocabed y Dan, también están etiquetados. Ya lo he comentado en varias ocasiones. Bien, cuando hace tiempo mi hijo estaba trabajando en una empresa, recuerdo que llegó una ocasión y me platicó algo que le sucedió. Me dice, papá, fíjate que llegó el propietario, el patrón, y les dijo a algunos de los empleados, por favor, pónganse a pintar ese salón que está ahí, o ese espacio, ese cuarto que está ahí. Ahí está la pintura, ahí están las brochas, ahí está lo que se necesite, háganlo por favor. Dice, papá, eso se los dijo porque, bueno, pues ellos estaban ociosos, estaban sin hacer nada. Y yo vi que pasó todo el día y ellos no lo hicieron. Al día siguiente, bueno, pues ella era avanzado, era como a mediodía, algo así, palabras más, palabras menos. Y yo veía que ellos no lo hacían y yo había terminado ya mis actividades. Entonces lo que hice, bueno, pues tomé yo la pintura y empecé yo a pintar después de haber limpiado y algunas otras cosas que estaban por ahí que había que arreglar. Me puse a pintar y entonces ellos empezaron a molestar conmigo. Me empezaron a decir que no era así. Me empezaron a decir que ellos estaban trabajando por día y solamente debían hacer ciertas cosas al día para poder sacarlo adelante. Dice, eso a mí me molestó porque si yo fuera el patrón, bueno, pues
les estoy pagando y no están ellos desarrollando fielmente su trabajo. Y es que a la mayoría de las personas les incomoda que alguien sea diferente. Que si alguien no son trabajadores o solamente están cumpliendo por cumplir sin pasión alguna, que llegue una persona apasionada, una persona responsable y empiece a hacer el trabajo. En ocasiones le van a decir, no, es como cuando llegamos a la escuela y que solamente una persona traía la tarea. No le vayas a recordar al profesor. Yo recuerdo todavía que iba a decir que me decían. En algunas ocasiones quizás me tocó decir, pero también me dijeron en algunas otras ocasiones. Y yo decía, pero ¿por qué no? Si yo cumplí con mi responsabilidad. Y a la mayoría de las personas les incomoda que alguien sea responsable, que alguien sea diferente. Al enemigo le incomoda que seas responsable en la encomienda que Dios te ha dado a ti, de ser luz a las naciones. Todo aquel que pretenda brillar en la oscuridad de la multitud recibirá crítica y ataque por parte de la multitud. Se ejercerá una presión para que se camine en la misma dirección de la corriente. Así es que, si tú quieres ser diferente a los demás, si quieres ser único en tu clase, esta prédica es para ti, porque tenemos un Dios único. ¡Aleluya! Hoy analizaremos el carácter de una persona que no se unió a la multitud, sino que fue único en su trabajo, Noé. La pregunta de transición, o la pregunta que responderemos con 3 respuestas es: ¿qué desarrolló Noé que lo hizo único en la sociedad de su tiempo? ¿Qué fue lo que desarrolló? Yo anoté por lo menos 3 cosas. Fueron más, pero por lo menos 3 que nos van a ayudar en esta temática. Él desarrolló un carácter sólido. Una persona única tiene un carácter sólido, no un carácter maleable. Pocos trabajan en desarrollar su carácter. A la mayoría les gusta lo fácil, el nulo esfuerzo. Entre menos esfuerzo, mejor, dicen algunos. Y pocos trabajan en desarrollar su carácter. Si hay algo que representa dificultad para desarrollar, es precisamente el carácter nuestro, el carácter personal. Pero sin un carácter sólido, es difícil ser único en lo que hacemos. Un carácter sólido es dócil a la encomienda. Imagínese usted, el Señor le dice a Noé, sabemos, construye un barco, un arca, con tales dimensiones, con tal material y de esta forma. Y estamos hablando de un tiempo inicial en la vida humana, en donde no había la tecnología, y estamos hablando de un navío pues de cerca de 150 metros de longitud. Así es que imagínese usted el trabajo, ahora sí cabe aquí la palabra titánico, el trabajo titánico que él tenía. Sin embargo, él asume la responsabilidad para poder cumplir la encomienda. Él pudo poner argumentos, pero Señor, es demasiado trabajo, Señor, no tengo la herramienta, Señor, nunca hemos construido algo así, etc. Porque hay muchas personas que no son dóciles. Ponen tantos argumentos a fin de evitar cumplir con la responsabilidad. Que tú y yo no seamos así. Tenemos que ser dóciles a la encomienda. Tantas personas a las cuales el Señor les ha dicho o nos ha dicho que seamos luz en medio de la oscuridad, que prediquemos la palabra, que les hablemos a otros del amor de Cristo. A todos nos ha dicho el Señor Jesús. A eso hemos sido llamados. Pero ¿cuántas personas tienen un carácter dócil para cumplir con la encomienda? Tú puedes analizar tu vida. Es muy sencillo. ¿Cómo estás hablando en este tiempo
de Jesucristo. Esa es la respuesta en relación a la docilidad de tu persona. Si lo estás haciendo, gloria a Dios, porque tienes un carácter sólido. De lo contrario, es importante que desarrolles tu carácter. Un carácter sólido también es paciente. Imagínese usted construir un barco, un arca de esas magnitudes. ¡Qué trabajo tan grande! Y después de haberlo construido, ingresaron Noé y su familia, y dice la Biblia que al primer día no llovió. Y yo me imagino Noé a lo mejor pensando, ¿por qué no ha caído el agua del cielo que el Señor dijo? Y luego el segundo día tampoco llovió. Pasó el tercer día tampoco. ¡Qué paciencia debió haber tenido este hombre! Su tensión fue al límite, porque hasta el séptimo día empezó a llover. Claro, ellos no conocían la forma en cómo estaba cayendo el agua, porque nunca había sucedido algo así. Pero él fue paciente. Un carácter sólido es un carácter que tiene paciencia. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. ¡Gloria a Dios! Tú y yo debemos tener paciencia. Debemos estar tranquilos. Nuestra confianza está en el Dios de Israel. Nuestra confianza está en el Señor. No permitas que las cosas te abrumen. Tú solamente ponlas en las manos de Dios y ten paciencia. Él nunca nos ha dejado, nunca nos dejará, porque es su bendita promesa. Ahora bien, un carácter sólido, aparte de ser dócil y de ser paciente, es un carácter resistente. Imagínese usted la presión de la crítica en aquel entonces para Noé. ¿Cuánta crítica debió haber recibido durante tanto tiempo? ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Nunca ha caído agua de esa manera. Y mira lo que estás haciendo. ¿Cómo que vas a meter los animales, etcétera, etcétera, etcétera? Un carácter sólido es un carácter resistente. ¿Hasta dónde resistes tú la presión de la crítica a fin de externar el amor de la cruz del Calvario? Es muy sencillo. Esto está dado en la forma en cómo tú lo haces y en las veces en las cuales tú lo haces. Él, día con día, estaba resistiendo la presión de la crítica. Tenía un carácter sólido, un carácter resistente. Entonces, primera respuesta, ¿qué desarrolló Noé que lo hizo único en la sociedad de su tiempo? Un carácter sólido. Pero también desarrolló un trabajo excepcional. Así es. Pocos trabajan de manera excepcional. Quiero repetir esta frase. Pocos trabajan de manera excepcional. Pocos dan la milla extra. La Biblia nos refiere algo en San Mateo capítulo 5. Usted lo puede encontrar ahí en la palabra escrita. San Mateo capítulo 5, versículo número 41. Dice la Biblia de la siguiente manera. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Son palabras del Señor Jesucristo. Y es que hay un principio en la milla extra, que es dar precisamente eso, dar más de lo que se nos solicita. En aquel tiempo había una ley, en el tiempo que se escribe este texto, o que lo dicta el Señor Jesús, por así decirlo, había una ley en la cual tanto los soldados romanos como los ciudadanos romanos tenían el derecho a decirle a algún judío que les ayudara con lo que ellos traían cargando por lo menos una milla o una milla. De hecho, los historiadores cuentan que los judíos tenían ya bien marcadas las millas para poder no hacer más de lo que la ley les obligaba. Y esto era algo incómodo para ellos, ¿verdad? Porque de repente a lo mejor ellos andaban cansados y venía un romano
Quizás un soldado decía, quiero que me ayudes cargando esto una milla, y por ley lo tenía que hacer. Y eso era desagradable para los judíos. Imagínense, el Señor Jesús dice, si alguien te dice que lleves una milla, ve con él 2. Y esto significa que somos nosotros llamados a dar más de lo que se nos pide, a dar más de la encomienda. Pero a veces ni siquiera la encomienda la desarrollamos. Dios guarde nuestro corazón y nosotros podamos atender los principios de la palabra de Dios. Es muy decir que tenemos una etiqueta, un nombre, cristianos, pero lo importante es que nosotros atendamos las enseñanzas de Cristo para que podamos nosotros desarrollar esa etiqueta realmente en nuestras vidas. Pocos trabajan de manera excepcional, porque un trabajo excepcional requiere disciplina, incluso más que talento. Requiere disciplina. Noé debió haber sido una persona muy disciplinada para poder lograr lo que él hizo. Levantarse temprano, administrar su tiempo, hacer los cortes que se necesitaban, lograr traer la madera que se ocupaba, el pegamento que se requería, administrar los tiempos de las personas de su familia que le estaba apoyando. Es decir, él tenía una disciplina bien marcada. Muchas personas se confían en su talento y no avanzan mucho. La disciplina vence al talento. Una persona con talento que es disciplinada es una persona imparable, es una persona excepcional, una persona única. Pero si tú y yo carecemos de ciertos talentos, ¿sabes cómo podemos nosotros sobresalir en cualquier área? Siendo disciplinados. Hay gente que ora disciplinadamente, que lee la palabra disciplinadamente, etc. Son disciplinados. Y eso glorifica el nombre del Señor. A Dios le gustan las personas disciplinadas. Un trabajo excepcional no solamente requiere disciplina, sino requiere obediencia. El texto que leímos al inicio dice que Noé hizo como se le había mandado, conforme a lo que Dios mandó. Requiere obediencia un trabajo excepcional. En nuestros trabajos seculares, bueno, yo recuerdo, había algo importante que era obedecer tal como se nos decía. Y el no hacerlo, pues, no era algo bien visto, o nunca ha sido algo bien visto. Sin embargo, muchas personas desobedecen. Y eso no es lo correcto. Se requiere obediencia. Noé hizo tal como se le había mandado. Así es que si el Señor te ha dado una encomienda, es importante que seas obediente, la atiendas, que seas diligente en ello. Si tu líder te ha dado una encomienda, es importante que lo atiendas, por favor. Es importante que seas diligente en el trabajo. Donde estés, brilla. De hecho, hay un himno que se llama Brilla en el sitio donde estés. Un trabajo excepcional requiere liderazgo, porque Noé tuvo un liderazgo en la conducción de su familia. Todos hemos nacido para ser líderes, hombre o mujer. Desde el momento que nosotros venimos a esta tierra, es para ser líderes. Líderes en alguna familia, de menos. Así es que muchos no desarrollan su liderazgo. Se quedan a la mitad. Pero tú y yo debemos desarrollarlo para la gloria de Cristo. Es la única forma en que tú y yo podemos trabajar excepcionalmente para su honra. Así es que desarrolla tu liderazgo en el nombre del Señor. ¿Qué desarrolló Noé? Que lo hizo único en la sociedad de su tiempo, aparte de un carácter sólido y de un trabajo excepcional. Desarrolló una relación con Dios. Génesis capítulo 6, versículos
8 y 9. Te invito a que lo veas en tu Biblia. Génesis 6, 8 y 9. Dice la palabra del Señor: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué desarrolló Noé para ser único en la sociedad de su tiempo? Una relación con Dios. Y una relación con Dios está sustentada principalmente en la integridad. Él era íntegro, por eso halló gracia. Como usted sabe, dos tipos de gracia, la vertical y la horizontal. La vertical que tiene relación con Dios y la horizontal relación con los demás. La vertical, por ejemplo, aquel texto que dice: por gracia sois salvos, en relación con Dios. No necesitamos hacer nada más que recibir la gracia de Cristo y seremos salvos. Es algo que Él entrega sin que tú y yo lo merezcamos. Pero también está la gracia que Él nos da para caerle bien a los demás. Noé halló gracia delante de Dios porque era un hombre justo, un hombre íntegro. Qué palabra tan escasa, qué concepto tan difícil de encontrar en la vida de la sociedad actual, así como en la vida de la sociedad de Noé. Porque la relación con Dios está sustentada en la integridad. Mi pregunta es: si quieres ser una persona única para la gloria de Cristo en lo que tú haces, ¿cómo estás trabajando en tu integridad delante de Dios? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Cuando tienes el aparato celular, ¿en qué páginas entras? ¿Eres íntegro? La integridad se disfruta. Una persona íntegra está siempre preparada para poder trabajar en la obra de Dios. Pero qué triste es saber que cuando se nos da una encomienda y decimos: no, es que no me encuentro preparado. Tenemos que revisar nuestra integridad. Una relación con Dios está sustentada entonces primeramente en la integridad. Pero una relación con Dios consiste en ir también en la misma dirección. Sí, porque dice la Biblia: con Dios caminó Noé. ¡Aleluya! Con Dios caminó Noé. ¿Qué significa esto? Que si Dios iba para allá, Noé iba para allá. Si Dios iba para acá, Noé iba para acá. Para donde fuera Dios, iba Noé, porque Noé caminaba con Dios, con un mismo propósito, con una misma dirección. Qué hermoso es caminar con un ser amado. Imagínese usted, en la playa, ya el sol metiéndose, ir, al menos yo, caminando con mi esposa, platicando. Pero qué diferente es ir, no sé si usted iría caminando, no sé, algún profesor que por alguna razón no encontró un encuadre con usted, con el profesor de química o quizás el profesor de historia. A lo mejor no es lo mismo, porque se necesita ir en una compañía adecuada, en una compañía agradable para poder caminar juntos. Con Dios caminó Noé. Noé encontró gracia delante de Dios. Hay mucha gente que si Dios va para acá, ellos van para allá y viceversa. Dios va para acá y entonces ellos van para allá. No van en la misma dirección de Dios. Dios nos ha dado una encomienda a ti y a mí de ir en una dirección, acotados por su bendita palabra, restringido el camino. Si tú y yo caminamos en ese sentido, estaremos caminando con Dios, como lo hizo Noé, y seremos personas únicas. Pero si no sucede eso, si ignoramos las enseñanzas del Evangelio, difícilmente caminaremos en la misma dirección que Dios. Con Dios caminó Noé.
consiste en ir en esa misma dirección con el mismo propósito. Dios avanza siempre con un propósito. Que ese propósito sea tu propósito. Antes que los tuyos esté el propósito de Dios. Antes que tu voluntad esté la voluntad de Dios en tu vida. Una relación con Dios requiere también determinación. Amén. Porque para caminar con Dios es importante ir tomados de su mano. Ir avanzando. Pase lo que pase y suceda lo que suceda. No soltarnos de su bendita mano. Hay mucha gente que se soltó de la mano de Dios porque no fueron determinados en la relación con Él. Vino la prueba, vino en el momento de la dificultad, y como estaban recibiendo puras enseñanzas que a veces nos ponen como víctimas, y que solamente, Señor, yo necesito, y ahí estamos siempre como una iglesia víctima, en lugar de ser una iglesia triunfante, una iglesia poderosa, una iglesia esforzada, una iglesia que no se detiene ante nada. Hay gente que se suelta de la mano de Dios. Por eso ya no las volvemos a ver. Se necesita determinación para tener una relación con Dios. Esa determinación te hará rechazar las diferentes ofertas u ofrecimientos que te va a dar el mundo. El mundo te va a ofrecer otras líneas de actuación. El mundo te va a dar otros ofrecimientos. El enemigo te va a poner otros panoramas para que tú transites en ellos. Por eso necesitas determinación en tu relación con Dios. Para poder ir en la dirección del Señor, necesitas esa bendita determinación. Una relación con Dios tiene como base el disfrutar de su compañía. Como lo dije al principio, yo disfruto de la compañía de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia. Me gusta estar con ustedes, me gusta estar con ellos, porque es algo muy hermoso disfrutarlo. Noé disfrutó la compañía, porque la única forma de caminar con Dios es porque se disfruta su compañía. En su presencia hay plenitud de gozo, como lo dice su palabra. Estar en su presencia es algo maravilloso. Andar, vivir en su presencia es algo que se disfruta verdaderamente. Hay plenitud de vida, hay vida plena en ello. Amado mío, pero si tú no disfrutas tu relación con Dios, poco vas a orar, poco vas a estudiar la palabra, poco te vas a esforzar por estar en la presencia del Señor, porque no has entendido que disfrutar su presencia es tener una relación con Él cada vez más estrecha, como lo hizo Noé. Así es que Noé desarrolló una relación con Dios que lo llevó a disfrutar la compañía de Él. Aleluya. Cierro este mensaje. Estamos viviendo circunstancias difíciles. Quizás no tan difíciles como las que vivió Noé, pero nos estamos quizás aproximando a ese tiempo en caída libre, rápidamente. Las circunstancias, yo que quisiera decir, que van a mejorar en el escenario global, mundial, pero la Biblia me indica otra cosa. La Biblia me indica que las circunstancias se van a ir acercando tanto a una maldad tal que el Señor tuvo que enviar un juicio por medio de un diluvio. Y así vendrá un juicio también. Hay un juicio venidero. Por eso es importante que tú y yo seamos como Noé, personas únicas que glorifiquen el nombre del Señor. En este tiempo de circunstancias difíciles, donde la mayoría es arrastrada por la corriente, pocos en este tiempo son únicos en cumplir la encomienda que Cristo les ha hecho. La pregunta es, ¿con qué posición o con cuál de las posiciones te identificas tú? ¿Con esa corriente que no está buscando ser única para Cristo? ¿O con aquellos que están buscando ser diferentes a ellos? Marcar la diferencia, bendecir al mundo. Amado mío, sé único en lo que tú haces.